Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, y a estar pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, y al estar pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad
Ofrecemos nuestras intenciones en esta celebración, pidiendo por todos nosotros que estamos aquí reunidos, por nuestras necesidades particulares, necesidades de familia. Pedimos por nuestros hermanos enfermos, de manera especial por Berta Basurto, Lourdes Chávez Ceballos, José Carlos Aguilar, Elia Aldana, Luz María Espino, Georgina Aguilar, la familia del Río Guerrero, Leonel Pérez Zapata, el Padre Roberto Alcántara, el Padre Roberto Mercado, el Padre Alberto Lozano, el Padre Alejandro Vargas y el Padre José Medina. Que el Señor les conceda salud física y espiritual. Pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Armando Gutiérrez, al 5º día de su novenario, Erlinda Huitrón Aguirre, en el 3er día de su novenario, María Teresa Juárez, el Padre Epifanio González y las benditas ánimas del purgatorio. Que el Señor les conceda la corona de la inmortalidad futura. Hoy la liturgia nos quiere utilizar el esquema de oraciones de la conmemoración sabatina de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Oremos. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como Madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos esta palabra. Del primer libro de Samuel. Había un hombre de la tribu de Benjamín, llamado Quis. Era de gran valor. Tenía un hijo llamado Saúl, joven y de buena presencia. Entre los israelitas no había nadie más apuesto que él. Era el más alto de todos y ninguno le llegaba al hombro. Un día se le perdieron las burras a Quis y éste le dijo a su hijo Saúl: «Toma contigo a uno de los criados y vete a buscar las burras». Recorrieron los montes de Efraín y la región de Salisa, pero no las encontraron. Atravesaron el territorio de Saalim y no estaban allí. Después, la tierra de Benjamín y tampoco las hallaron. Entonces se dirigieron a la ciudad donde vivía Samuel, el hombre de Dios. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: «Este es el hombre de quien te he hablado. Él gobernará a mi pueblo». Saúl se acercó a Samuel, que se encontraba en la puerta de la ciudad, y le dijo: «Indícame, por favor, dónde está la casa del vidente». Samuel le respondió: «Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar sagrado y quédate a cenar conmigo. Mañana temprano te despediré después de decirte todo lo que está en tu corazón». Al día siguiente, muy temprano, Samuel tomó el cuerno donde guardaba el aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después lo besó y le dijo: «El Señor te ha ungido como jefe de Israel, su pueblo. Tú reinarás sobre el pueblo del Señor y lo librarás de los enemigos que lo rodean». Palabra de Dios. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Se alegra con el triunfo que le has dado. Le otorgaste lo que él tanto anhelaba. No rechazaste el ruego de sus labios. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Lo colmaste, Señor, de bendiciones. Con oro has coronado su cabeza. La vida te pidió, tú se la diste, una vida por siglos duradera. De tu poder, Señor, se alegra
Señor le ha dado fama, lo has cubierto de gloria y de grandeza. Sin cesar le concedes tus favores y lo colmas de gozo en tu presencia. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De pie, por favor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento, por favor. Bien, pues sigo compartiendo con ustedes esta lectura del primer libro de Samuel, donde pues ya se nota el inicio de una nueva era en la vida del pueblo de Israel y de la alianza. Hablamos un poquito ya desde hace tiempo de la historia de los patriarcas, después la historia de los jueces, la historia de los profetas, que de alguna manera eran el signo de cómo es que Dios conducía a su pueblo. Ahora el mismo pueblo de Israel le pide a Dios un rey, y entonces comenzará precisamente esta etapa, esta época de la monarquía. Hoy escuchamos este relato de aquel momento en el que Samuel, de parte de Dios, elegirá al primer rey de Israel, al rey Saúl. Y llama la atención cómo es que, pues cuando nosotros tratamos de elegir lo mejorcito, ¿verdad?, para nuestras actividades o para nuestra casa, en fin, así para el pueblo, dice la lectura, que buscaron a alguien que podía gobernar, un hombre que fuera ciertamente de virtud, pero como dice la lectura, también de buena apariencia. Y esto sucederá nuevamente con el rey David. Bueno, no me adelanto. Otro signo importante de la elección de esta nueva etapa de la monarquía, estamos hablando de unos 1000 años antes de Cristo, es el signo de la unción. Samuel dice: toma un cuerno que contiene el aceite, ¿no? Y entonces derrama el aceite sobre su cabeza. Algunas traducciones dirán un ungüento. Finalmente es el aceite. Cuando nosotros, por ejemplo, somos bautizados, también se pone sobre nuestra cabeza, se pone el famoso aceite consagrado, que es el santo crisma. Todos nosotros hemos sido ungidos, así como el rey Saúl, como el rey David, Salomón, etc. Así también nosotros somos ungidos por Dios.
Y eso significa dos cosas. La primera, que Dios nos ha elegido, y nos ha elegido para participar efectivamente del reino de Dios. En este sentido, cuando se nos unge en el bautismo con el aceite consagrado, entonces se nos dice que participamos de la vida de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Y en este sentido, entonces de aquí en adelante, ¿verdad? En ese momento de la historia, todos los reyes serán ungidos, incluso hasta pues prácticamente en nuestros tiempos. Estamos hablando, por ejemplo, del emperador Napoleón, ¿verdad? Que también es ungido, ¿verdad? Todos ellos fueron ungidos de tal manera que hablamos del signo de que Dios finalmente nos elige. Bueno, por otro lado, estamos escuchando este Evangelio de San Marcos y escuchamos también el relato de una elección, cuando Jesús elige a otro de sus apóstoles llamado Leví, o mejor conocido en la actualidad como San Mateo. En este sentido, podemos decir que Dios no tiene ninguna distinción para elegir a aquellos que Él finalmente quiere llamar a participar de su vida divina, independientemente de su condición, independientemente de sus capacidades. A veces pensamos que los apóstoles pues eran personas muy capacitadas, expertas, con conocimientos, etc. Pensamos, por ejemplo, en el caso del apóstol Pedro y otros, ¿no? Ellos ni siquiera sabían leer, no habían ido a la escuela, ¿verdad? Algunos niños del catecismo decían, por eso a mí no me gusta ir a la escuela, de todos modos Dios me va a elegir, dice, ¿no? Pero independientemente de estas realidades, Jesús elige a Mateo, que era un publicano, una persona no muy querida. ¿Por qué? Porque Mateo recibía el dinero, ¿verdad?, de las personas. Entonces era el cobrador de impuestos. Entonces a la gente no le caen bien los funcionarios del gobierno, ¿verdad? Bueno, en fin, y de esta forma Jesús transformará la vida de Mateo de un funcionario público a esta parte de su ministerio de predicación del reino de Dios junto con Jesús. Pues vamos a pedir, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, que el Señor en primer lugar nos conceda este don de vivir agradecidos, porque el Señor nos ha elegido desde muy pequeñitos a ser sus hijos, y que esta vida divina de la que nos llama a participar persevere en medio de nosotros a lo largo de toda nuestra vida, en nuestro crecimiento personal, para que finalmente demos testimonio de un Cristo vivo, resucitado en medio de nosotros. Que el Señor nos conceda esta gracia y que Él mismo los bendiga a todos ustedes. Que así sea. Hagamos nuestra oración universal. Elevemos nuestras súplicas a Dios Padre Todopoderoso por mediación de su Hijo Jesucristo, que quiso nacer de María siempre Virgen, diciendo: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestro Santo Padre el Papa, por nuestros obispos y cuantos tienen algún servicio en la Iglesia, para que correspondan a su vocación con una vida santa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestra nación y por todos los pueblos del mundo, para que reine definitivamente la paz, la prosperidad y el bienestar para todos, mayormente para los pobres y menos favorecidos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos al Señor que conceda el consuelo a los tristes, la ayuda a los atribulados y el perdón a los pecadores, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, por Armando Gutiérrez al 5º día de su novenario, Erlinda Huitrón Aguirre al 3er día de su novenario, María Teresa Juárez, el Padre Epifanio González y las benditas ánimas del purgatorio, para que gocen ya de la presencia de Dios y de la compañía de los santos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la salud de nuestros hermanos enfermos, pedimos especialmente por Berta Basurto, Lourdes Chávez Ceballos, José Carlos Aguilar, Elia Aldana, Luz María Espino, Georgina Aguilar, la familia del Río Guerrero,
Leonel Pérez Zapata, el Padre Roberto Alcántara, el Padre Roberto Mercado, el Padre Alberto Lozano, el Padre Alejandro Vargas y el Padre José Medina. Que el Señor les conceda una pronta recuperación, roguemos al Señor. Atiende, Dios Todopoderoso, las plegarias de tu Iglesia suplicante, pues las pone bajo el patrocinio de Santa María Siempre Virgen, Madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos nuestros dones, tomen asiento. Este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que el Espíritu Santo, que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones, que así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una Madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la Madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la Madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la Madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por él adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, y quita este pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, y quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, y quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Pescador de otros lados, hacia eterna, de almas que esperan, amigo bueno, que así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Para quienes siguen esta celebración a través de las redes sociales, hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De pie, por favor. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María proclamemos tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Las almas de nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Que tengan buen fin de semana.